Queridos alumnos, bueno, les queremos pasar nuestros números telefónicos de clases particulares. Hace más de 27 años que nosotros impartimos clases particulares primarios, secundarios, universitarios, en todas las materias: matemática, física, química, estadística, lengua, historia, geografía, ética, derecho, psicología, inglés, francés y otras materias más de comprensión. Bueno, nuestro número telefónico es 11 24 50 61 94. Hoy les quiero leer y quiero que analicemos lo que es la célula y vamos a ver los diferentes abordajes. Bueno, yo tengo un librito acá, muy viejito. Este librito es viejito. Yo quiero que ustedes escuchen diversas formas de analizar la célula. Y les voy a leer lo siguiente. La célula se origina siempre en otra célula, ¿no?, anterior a ella. O sea que antes de que una célula exista, hay otra anterior. Esa célula se llama célula parental o célula madre o progenitora. Entonces, ¿cómo se llama esa célula, digamos, que la origina a la otra célula? Se llama célula parental, célula madre o célula progenitora. La célula madre divide en masa protoplasmática en dos porciones equivalentes llamadas células hijas. Las divide. Las células hijas crecen hasta alcanzar el volumen de la célula madre. O sea, es como si se convirtieran las hijas en madre. Una vez que lo han alcanzado, cada una de ellas se divide para dar nuevamente dos células, o sea, se reproducen. Este proceso permanente en el que permite el desarrollo y crecimiento de los seres pluricelulares y la reposición de las células que han terminado su ciclo vital o se han destruido accidentalmente. El tamaño de un ser pluricelular, o sea, de muchas células, no depende del tamaño de sus células, sino del número de células que forman su cuerpo. Las células del hígado de un elefante tienen un tamaño casi igual que las del hígado de un ratón. ¡Ay, qué interesante! O sea que el hígado de un elefante tiene un tamaño casi igual que las del hígado de un ratón. O sea que el tamaño no tiene nada que ver, ¿no? Modos de división celular. La célula que ha crecido y madurado hasta alcanzar el volumen de su progenitora está ya en condiciones de dar dos células hijas. La división de una célula en dos células hijas puede realizarse en dos formas que son fundamentalmente distintas. La amitosis, antes llamada reproducción celular directa, y la mitosis, antes llamada reproducción celular indirecta o cariocinética. En la amitosis el proceso comienza en su cariosoma. ¿Qué sería el cariosoma? El núcleo, el cual se estrangula progresivamente en su parte media hasta que queda dividido en dos partes más o menos iguales. Cada una de estas dos porciones del cariosoma o núcleo se dirige a extremos opuestos de la célula. Después el citoplasma se estrecha en forma progresiva en la parte ecuatorial hasta que al cabo de un tiempo se separan las dos porciones. Y acá les muestro los dibujitos para que ustedes vean cómo se divide y se separa en dos porciones. Bueno, cada una de estas dos porciones provistas de citosoma y cariosoma, o sea, de núcleo, es una célula hija que desde ese momento empieza a crecer para repetir el ciclo. Es como una mamá que tiene dos hijas, que esas dos hijas tienen otros hijos y así sucesivamente, ¿no? En general, la amitosis no es muy frecuente
y se caracteriza porque dentro del cariosma, o sea, del núcleo, no se producen transformaciones de importancia. Es simplemente una división en dos partes del cariosoma, seguida de una división del citosoma. La mitosis. La mitosis es una forma de división celular bastante complicada. Es también la más común en la naturaleza. Podemos describirla en forma sencilla de la siguiente manera. Cuando la célula crece para alcanzar la madurez, decimos que está en periodo de interfase, es como decir adolescente. En este periodo, los cromosomas del núcleo duplican el volumen de las sustancias que los forman. Durante el proceso de la mitosis, llamado también periodo de fase, se reconocen 5 etapas que se suceden en forma ordenada. Estas etapas son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. La profase aparece, o sea, el centro celular en el citosoma. El centro celular se divide formando los ásteres, que se dirigen hacia dos polos de la célula. Entre ellos se forma una red de filamentos que constituyen el huso acromático, huso con H. Comienzan a distinguirse desde este momento y con claridad los cromosomas como entidades individuales. Dentro de los cromosomas hay una sustancia llamada cromatina. El nucleolo se disuelve. Lo mismo ocurre con la carioteca. Cada uno de los cromosomas está formado por dos porciones adosadas, una a la otra, en toda su longitud, pero que son perfectamente diferenciables y homólogas. A cada porción o mitad del cromosoma se le da el nombre de cromátida. Y acá tenemos el dibujito para que ustedes más o menos se den cuenta y puedan ver. Es más, le pueden hacer una captura de pantalla al video. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir leyendo. La prometafase, o sea, la carioteca, desaparece totalmente y los cromosomas se dirigen a la zona ecuatorial. La metafase, o sea, al llegar los cromosomas a la zona ecuatorial, se distribuyen ordenadamente de manera que el conjunto de ellos toma la forma de una estrella. Este conjunto se llama placa ecuatorial. La anafase, cada uno de los cromosomas se divide o escinde en sus dos cromátidas homólogas, o sea, las cromátidas homólogas originadas de un mismo cromosoma se dirigen cada una a un áster opuesto. La telofase, cada cromátida pasa a ser un nuevo cromosoma de la célula hija. Los cromosomas hijos rodean al áster y se forma a su alrededor una carioteca. En el mismo lugar donde estaba ubicada la placa ecuatorial, se reconstruye una nueva porción de citoteca que separa a las dos nuevas células hijas. En las cromátidas existirían unas zonas hipotéticas llamadas genes. En singular se dice gen. Estos genes serían los responsables de la transmisión de los caracteres de la célula madre a la célula hija. Y ahora vamos a ver algunas consideraciones acerca de la mitosis. Bueno, en los seres pluricelulares,